Buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, la Sociedad de Historia de Tijuana, el Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y, por supuesto, el Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana, hoy bajo modalidad virtual, organizado a propósito del 19º aniversario de este mismo archivo. Toca turno de presentar ponencia a Adrián Reyes Yáñez. Adrián es nacido en la Ciudad de México y residente en Tijuana desde 1986. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana Noroeste. Es integrante del equipo Tijuana para la Investigación Nacional, POSIP, Formación de las Ofertas Culturales y sus Públicos en México, siglo XX, Genealogías, Cartografías y Prácticas Culturales, todo editado y dirigido bajo el entonces CONACULTA, hoy la Secretaría de Cultura. Posee un diplomado en técnicas de investigación, sociedad, comunicación y cultura. Es maestro en comunicación corporativa con especialidad en producción audiovisual por la Universidad Europea del Atlántico. Su tesis, Conócete, salud, educación y diversidad sexual, estudio de caso de una experiencia de producción desde el aula universitaria para la radio pública. Es docente investigador, fue docente investigador, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Californias Internacional durante 2019 y además académico de asignatura en la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Y en las licenciaturas de Comunicación, Diseño Gráfico, Administración de Empresas y Artes Visuales de la Universidad de las Californias Internacional. Es coordinador del programa radiofónico Conócete, Salud, Educación y Diversidad Sexual, que se trata de una coproducción entre la Universidad Iberoamericana Tijuana y la estación de radio Fusión 102.5 de IMER. Presentó un proyecto ganador de la convocatoria Proyectos Radiofónicos IMER 2012 y es coautor del libro Facetas, el legado de Mariana Jampolsky en la Universidad Iberoamericana, con el ensayo Mirar dos veces, Mariana Jampolsky, su paso por Tijuana y alrededores 2019, que es justamente el tema que hoy presenta dentro de este simposio de historia de Tijuana. Adrián, de nueva cuenta, gracias por haber atendido diligentemente la convocatoria a participar en este simposio de historia de Tijuana. Y sin más preámbulo, te cedemos la palabra para que nuestro público escuche sobre lo que vas a compartir con nosotros a propósito de Mariana Jampolsky, su mirada fotográfica y su paso por Tijuana y sus alrededores. De nuevo, gracias y adelante, el tiempo es tuyo. Ok, bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la invitación y la consideración para mi trabajo para ser presentado aquí, gracias a todas las instituciones involucradas, especialmente al queridísimo doctor Josué Beltrán. Y pues bueno, nada más rápidamente un par de precisiones de la semblanza, dos participaciones fueron en pasado, es decir, participé en el equipo de investigación FOSIP en Tijuana, eso fue por allá por los 90s, y también lo de el programa radiofónico, la ganador del concurso de proyectos radiofónicos del Instituto Mexicano de la Radio fue en 2013, y no fui yo, fue con alumnos míos, yo fui el coordinador, y pues el productor del programa de radio una vez que tuvimos la oportunidad. Pero bueno, el trabajo de hoy es sobre Mariana Jampolsky, una reconocida fotógrafa. Ella es nacida en Chicago y nacionalizada mexicana. Tiene una extensa obra. Estoy presentando pantallas y podemos confirmar. Sí, ¿Sí? ya está ahí la pantalla. Si gustas ponerla en vista completa, ahí ándale, listo. Ahí está. Ok, gracias. Esto lo voy a dejar corriendo, es una preselección de 85 imágenes, mientras que voy platicando sobre los orígenes del proyecto. Bueno, el presente trabajo, como decía, es producto de una breve investigación que se me encargó por parte de la Universidad Iberoamericana. En 2018, la Universidad Iberoamericana recibió la custodia de todo el material fotográfico, de todo el acervo de Mariana Jampolsky, por parte de la Fundación Mariana Jampolsky, y en 2019 presentaron un primer libro, se editó un primer libro, una colección de ensayos con fotografías, que es que se llama Alegría,
el legado de Mariana Jampolsky en la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues bueno, siguieron indagando con todos los archivos. Se habla, yo tenía la noticia de que eran 70,000 negativos los que recibieron en custodia. Recientemente en un artículo de Elena Poniatowska, que era muy amiga de Mariana Jampolsky y parte de la Fundación Mariana Jampolsky, ella menciona en el artículo 90,000 negativos, ¿no? Pero bueno, según la fuente será, en todo caso, son bastantes. La maestra Teresa Matabuena, que es la directora de la Universidad Javier Clavijero, de la biblioteca, perdón, Javier Clavijero en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ella y su equipo de trabajo se dieron a la tarea de catalogar el trabajo de Mariana, y entre esos encontraron una selección de 249 imágenes que pudieron identificar que pertenecían a Tijuana. Entonces, lo que hicieron fue empezar a planear una segunda edición que continuara el libro de Alegría, y tomaron la decisión de incluir un ensayo, un trabajo que hablara sobre estas 249 imágenes. Entonces, tuve el honor de que me invitaran a mí a participar con esto. Entonces la asignación fue muy clara, te mandamos las 249 imágenes, se trata de hacer una selección de 35 y redactar una narrativa que las acompañe, de alguna manera permita entenderlas más. A mí me comentaba la maestra Matabuena, que coordinadora de las ediciones, por cierto, que pues para ella pues, veía muchas de estas fotografías y no le decía nada, ¿no? Entonces acepté la invitación gustoso y pues me di a la tarea primero de revisar Alegría. El segundo libro se llama Facetas, este lo tengo por aquí. Facetas vio la luz en diciembre del 2019. Es una colección de 7 ensayos donde se incluye el mío, Mirar dos veces. Ahorita menciono por qué mirar dos veces. Y, perdón, y trae una colección también de 140 fotos, de las cuales al final 35 son la selección que me tocó hacer para un apartado específicamente a Tijuana. Es un trabajo, un libro muy interesante y en el cual la ciudad de Tijuana adquiere una relevancia bastante importante porque se menciona que este libro tiene 3 ejes fundamentales. El libro de Facetas tiene 3 ejes fundamentales. Primeras fotografías de Mariana Jampolsky, retratos y Tijuana. Es decir, de los 7 ensayos, 3 son los temas y el único que aborda la ciudad de Tijuana pues es el mío, y lo toman como un tema central dentro de la publicación. Entonces, el antecedente es ese, así fue la invitación y ese fue el trabajo. Entonces, yo lo que me di la tarea fue primero de revisar pues el libro de Alegría y otras fuentes bibliográficas para conocer más sobre la autora, y después echar a andar pues las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, no nada más las digitales, sino las redes reales de carne y hueso, los amigos, y a través de mis amistades, de algunos fotógrafos, entre ellos principalmente en una primera instancia Yuri Manrique, pues él me dio la recomendación de algunas posibles fuentes orales, ¿no? A mí particularmente este trabajo no es una investigación científica, ni mucho menos, reconoce sus limitaciones, pero lo único que hace es robarle a la investigación científica algunas herramientas de aproximación al tema. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con fuentes orales para la recuperación de la historia reciente, y fue la herramienta que se utilizó. Entonces, para no perderme, pues sí me gustaría primero que nada mencionar ese recorrido, ¿no? Primero que nada, bibliografía con Yuri Manrique. Yuri Manrique me remitió directamente con el maestro, fotógrafo, periodista, documental. Él fue quien invitó a Mariana Jampolsky en esta ocasión que vino a Tijuana, y que hasta lo que se logró dilucidar en el trabajo de investigación realizado fue gracias a esa invitación que tenemos estas 249 imágenes de las que se hizo la selección. Entonces, pues primero que nada me puse en contacto con él, accedió amablemente a participar conmigo, y de esa manera un informante me fue llevando a otro. La segunda informante fue la fotógrafa Rosa Vázquez, una muy querida amiga,
porque ella estuvo presente en un taller que dio Mariana Jampolsky en Tijuana, en esa ocasión en 1999, que se dio en la UABC. Es decir, la invitación de Roberto Córdoba fue para Mariana, quien puso dos condiciones, que fuera también la señora Ahumada, ¿sí? Su impresora de cabecera, y que la llevaran a pasear para tomar fotografías. Entonces, lo que se hizo fue, el evento al que vinieron fue al segundo encuentro, permítanme, tengo aquí el dato, sí, al encuentro internacional de fotografía periodística y documental, organizado por Roberto Córdoba Leiva, y aprovechando la vuelta, aparte o como parte de sí, es el segundo encuentro internacional de fotografía periodística y documental de 1999, y este encuentro, lo que dentro de sus actividades tenía impartir un taller en la UABC, y tenía actividades tanto en UABC como en el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto de Cultura de Baja California. Entonces, en el taller que dieron tanto Mariana Jampolsky como Ahumada, su impresora de cabecera, fueron en la UABC, y Rosa Vázquez, esta fotógrafa, fue participante en este taller, principalmente en el de Mariana, que de ahí viene el nombre del trabajo, porque me contaba ella en la entrevista que hice que el taller así se llamaba, Mirar Dos Veces, porque ella les insistía mucho que había que tener mucho cuidado con lo que se fotografía, es decir, revisar el contexto, lo que está detrás del objetivo, ¿no? Y esto, pues yo lo entendí también como una metáfora de que no siempre lo que se fotografía es el objetivo que aparece en primer plano, como se puede ver en mucho de su trabajo. Mucho de su trabajo, yo menciono que parece o se antoja casi como una especie de antropología visual, porque obviamente no es la fotografía que haría cualquier turista que viniera, o la mayoría de los fotógrafos que yo he visto, pues no siempre se abocan a ciertos temas, ¿no? Mariana tenía una serie de temas preferidos, y aquí tuvo un cierto desplazamiento. Si bien se conservaban sus preferencias principales o habituales, también hubo temas nuevos, o esos temas habituales tuvieron otros objetivos aquí en Tijuana. Entonces, primero que nada, las entrevistas fueron entrevistas semiestructuradas. Si bien no se sometieron a ninguna especie de análisis riguroso ni ninguna técnica de análisis de las entrevistas, lo que se hizo fue el diseño de las mismas para tocar ciertos puntos como lugares, fechas, nombres de personas, etcétera, que nos permitieran responder de alguna manera de dónde venían estas fotografías, dónde fueron tomadas, porque era otro de los encargos. Las fotografías no estaban marcadas, entonces había que identificar dónde estaban tomadas y debe ser posible en qué fecha, lo cual se logró en cierta medida, no en su totalidad, pero pues bueno, esa fue más o menos la metodología de trabajo. Entonces, dos de las entrevistas se hicieron de manera presencial y con la tercera informante importantísima, doña Evangelina Guzmán, antropóloga y promotora cultural residente en Tecate. Ella no conoció a Mariana o no vio a Mariana en estas visitas que tuvo, sino ella lo conoció en su juventud. Perdón, déjame, dejo de presentar. Sí, Evangelina conoció desde los años 60 aproximadamente en el pueblo de Tlalpan, Ciudad de México, a Mariana, y fueron muy amigas. Entonces, pues el contacto que tuvo con ella y toda la información que proporcionó, pues fue digamos, de otro tipo, ¿no? Fue quien me ayudó a conocer más profundamente a Mariana, ¿no? Entonces, bien, déjame ver. Entonces, primero que nada, yo me di a la tarea de ubicar tres ejes que me permitieron trabajar con estas fotografías. Perdón, el primero es tiempo, el segundo espacio y el tercero las temáticas.
Entonces, pues bueno, el tiempo partiendo de una investigación documental inicial y cruzando con la información proporcionada por las fuentes orales, lo primero que me encontré es una incompatibilidad o dos fechas distintas. Había libros que hablaban específicamente de una visita a esta región en 1997 por parte de Mariana, y, pero decía que visitó toda la región, Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito, me parece. Sin embargo, en las fotografías no identificamos entre mis informantes y yo ninguna que hablara, que se viera, que fuera reconocible que fuera Mexicali o que fuera Rosarito. Sin embargo, sí identificamos fotografías en Tijuana, en Tecate y en San Diego. De las fotografías en San Diego no encontré absolutamente ningún registro bibliográfico. Entonces, de alguna manera, pues fue un pequeño hallazgo, ¿no? Entonces, si bien tenemos estas dos fechas, pues queda pendiente averiguar en realidad si estuvo aquí en 97 o no, y si estuvo, por qué no tomó fotografías, porque pues se sabe que ella siempre andaba fotografiando cuanto rincón de México estuviera a su alcance. Entonces, en tiempo lo logré precisar eso, que fue poco tiempo antes de su muerte, no recuerdo si murió ya en el 2000, 2002, y pues anduvo aquí en el, como dije, en 1999. Entonces, el espacio, pues logramos reconocer que, como decía, que estuvo más bien en Tijuana y Tecate y San Diego. No hay registro de que hubiera estado en San Diego. Con las entrevistas lo que logramos averiguar es que quizás por ahí había alguna conversación que recordaba una de las informantes, Rosa Vázquez, que hablaba de que después de las jornadas en los talleres, ella mencionó que tenía una reunión y que no traía ropa apropiada. Entonces, pues digamos que la inferencia o conclusión fue que quizás alguien le dijo, pues vamos al otro lado y para qué compres, y ahí tomó ciertas fotografías que están registradas principalmente en el Chicano Park del barrio Logan, ahí en el cruce de los freeways 5 y 805, y que entra dentro de sus temáticas recurrentes. Entonces, pues bueno, tiempo y espacio son esas, las temáticas. Eh, las temáticas, pues resulta recurrente en su trabajo a través de los años y de muchos libros. Le gustaba mucho el México rural. Ella formó parte del taller de la gráfica popular con, entre otras personas, O'Higgins, y ella en realidad llegó a México queriendo ser grabadora, pero dos cosas encontré ahí. Una, que por encargo empezó a fotografiar a los participantes del taller de la gráfica popular y se empezó a aficionar a la fotografía. Hay algunos de sus biógrafos que dicen que se perdió una grabadora, una buena grabadora, pero que se ganó una gran fotógrafa con esta transición. Y entre la documentación me encontré con un dato muy interesante también, que es que, bueno, Mariana Jampolsky, llama la atención su apellido. Ella fue hija de padre ruso y madre alemana. Entonces, curiosamente, por ahí en la información encontré que fue sobrina de Franz Boas, un gran antropólogo que también estuvo aquí en México. Entonces, pues bueno, esas eran más o menos las inclinaciones. Por lo tanto, le interesaba el México profundo, le interesaba el México rural, el México tradicional, dentro de sus temáticas, ¿no? Entonces en sus temáticas tenía también, digamos, me voy a la parte de las temáticas. Y bueno, no me voy a detener en la parte de la Tijuana, que el espacio, ¿no? Que le tocó vivir, pues le tocó vivir una Tijuana en los 90, finales de los 90, que pues una Tijuana que está, ¿qué le voy a contar aquí? Seguramente la mayoría de los que vean esto son mucho más conocedores de la historia de Tijuana que yo, pero pues una Tijuana marcada por su geografía, por su condición fronteriza, por sus constantes flujos migratorios, un crecimiento, por lo tanto, gracias a estos flujos migratorios, un crecimiento urbano desordenado, lo cual da lugar a ciertas construcciones, a una arquitectura muy peculiar en Tijuana. Entonces, eso lo conecta, me conecta más o menos con una cita de un libro de McGurk que se llama Ciudades Radicales,
que habla de la arquitectura latinoamericana contemporánea o moderna, y hace una referencia a Tijuana como no nada más la división entre Tijuana y San Diego, sino la división entre el mundo civilizado, el mundo, el primer mundo, el mundo desarrollado, y Latinoamérica o el mundo en vías de, ¿no? En vías de desarrollo. Y él menciona que en estas ciudades radicales, él menciona un término que son las ciudades informales, que son aquellas construidas desde abajo sin una planeación gubernamental o comercial, y que por lo tanto son construidas con los materiales que están a la mano, que es algo que a Mariana le interesaba mucho. Ella decía que precisamente resumía que la historia de la arquitectura, por lo menos la rural o la campesina, para ella se limitaba a los materiales, es decir, lo que tiene disponible el hombre para realizar las construcciones. En ese caso ella fotografió muchas, por un lado, muchas chozas, por ejemplo, en todos los pueblos que recorrió en México, pero por otro lado también fotografiaba haciendas. Eso nos lleva a una de las primeras temáticas muy recurrentes de ella, que es la arquitectura, ¿no? Otra de las temáticas recurrentes, bueno, esta temática de la arquitectura, aquí tenía otras visiones, ¿no? Aquí fotografió, pues no había chozas, pero había casas construidas sobre cimientos de llantaplén. Me voy a adelantar aquí algunos de las imágenes. Por ejemplo, sí, bueno, esta es Mariana Jampolsky en su casa de Tlalpan. Argen, su esposo, quien murió también recientemente, tiempo después de ella, y quien fue quien oficialmente le cedió los derechos a la Universidad Iberoamericana. Y pues bueno, ella se encontró con una arquitectura muy distinta a la que estaba acostumbrada a fotografiar, ¿sí? Es decir, en lugar de chozas hechas con recursos naturales, aquí los recursos utilizados eran recursos de segunda mano desechadas del otro lado. Llantas, puertas de garage, pallets, que era con lo que se construía, ¿no? Entonces, si bien conserva esta temática de la arquitectura, pues es una arquitectura muy distinta a la que ella estaba acostumbrada a fotografiar. Por un lado, le llamaban la atención estas construcciones o casas, por ejemplo, como la Casa de la Rampa México, ¿sí? Muy colorida, muy folclórica, o bien también le llamaba la atención, este es el interior de la Casa del Cañón México, que está por ahí por la Colonia Juárez, abajo de las televisoras, prácticamente hasta el piso está decorado en esta casa, ¿no? Que eso es algo que le llamaba mucho a Mariana también, todas las expresiones gráficas que pudiera encontrar. Entonces, bueno, la Mona de Tijuana, tan conocida por nosotros, que pues es una especie de arquitectura, escultura, ¿no? Puesto que también era casa, habitación, taller. Entonces, más o menos es lo que a ella le llamaba la atención, este tipo de arquitectura. Sin embargo, también me voy a pasar a la otra presentación, que es la selección de las 35 fotografías. No sé si se está viendo la nueva presentación. Estoy compartiendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se está viendo muy bien, se está viendo perfectamente, no te preocupes. Perfecto, ¿y de tiempo cómo vamos? Bien, quizá, no sé, de 5 a 10 minutos más, lo que estimes. Perfecto, ok. Gracias. Entonces, pues bueno, le comentaba de este tipo de arquitectura, ¿sí? Para ella seguramente le parecía muy curiosa. Sin embargo, también fotografió fraccionamientos en plena construcción de colonias residenciales, que sería lo que decía Maguri, más bien la arquitectura formal. Es decir, aquella planeada, desarrollada, bien trazada. Podemos observar aquí un gran contraste con el otro tipo de arquitectura que ella estaba fotografiando. Y otro tipo de arquitectura que le llamaba mucho la atención es, por ejemplo, me voy hasta la Casa del Águila. A esta le dedicó toda una serie, ¿no? Es decir, un tipo de arquitectura muy curiosa de nuestra ciudad, digamos hasta cierto punto un tanto kitsch, ¿sí? Con gustos medio raros, estilos mezclados, muy curiosa. Entonces, este es el tipo de arquitectura que, vaya, sigue fotografiando arquitectura, pero hay un desplazamiento del tipo de arquitectura fotografiada, ¿no? Me regreso por acá porque también otra de sus temáticas era lo infantil, ¿sí? Entonces me avanzo. Bueno, otra serie también se la dedicó
a la famosa construcción del Marco Disco, ubicada ahí en la colonia Gabilondo, Cacho. Me confundo siempre con los nombres de esas colonias que son como de 3 o 4 cuadras. Son de las temáticas que le llamaban la atención. Y otra de las temáticas muy recurrentes en ella era los niños. Los niños, bueno, me regreso aquí. Por ejemplo, en esta fotografía de mirar dos, me recuerda o retomo el tema de mirar dos veces. Uno como habitante de repente siente que estas cosas no serían fotografiables, porque como que queremos la fotografía de postal y no es la fotografía que ella hacía. Ella hacía la fotografía, digamos, de los detalles, aparte de con cierta calidad artística en la composición, texturas, etcétera. Ahí sí no soy experto, pero sí, por eso digo yo que con una cierta mirada, digamos, antropológica o de antropología visual, rescatando otros contextos, ¿no? Es decir, no es nada más la mona de Tijuana, sino es el carro yonqueado, sí, el ambiente dentro de este contexto, ¿no? Entonces, pues definitivamente no son fotografías de postal, pero recuperan una mirada de Tijuana que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero quizás no a observar. Y a través de estas imágenes, a mí se me ocurre que ella nos invita a mirar dos veces nuestra ciudad, porque rescata detalles que a lo mejor nosotros no vemos o no queremos ver algunas veces, ¿no? Me paso a otra de sus temáticas muy recurrentes y que aquí adquiere una dimensión completamente distinta. Las expresiones gráficas. Si bien en los pueblos que ella recorría, en todas las fotografías que estuve viendo de ella, era recurrente encontrar incluso grafitis, pero estaban en nopales o quizás en la tiendita del pueblo. Entonces, le llamaba mucho la atención a ella esta temática, cualquier tipo de expresión, en este caso, las expresiones urbanas, tanto grafitis como murales, pero también rótulos. En esta imagen podemos ver que se conjuntan eh, tipografías y un tipo de estética correspondiente al graffiti, pero mezclado con el mural y con el rótulo, ¿no? Porque en realidad, pues, son unos abarrotes que están rotulados y que se hizo un mural ahí en ellos, ¿no? Muy al estilo chicano, como veremos, pero esto es aquí en Tijuana, ahí por la colonia Miramar, más o menos, muy cerca de la Universidad Iberoamericana, Cañón Rubén Amaya, perdón, ¿sí? Por ahí está ubicado esto, pero también tenemos una temática muy similar que fue la que recupera a través de los murales en puentes, principalmente en el Chicano Park, como decía, y pues una buena parte del trabajo fue identificar dónde estaban fueron tomadas estas fotografías con la ayuda de mis informantes, ¿no? Informantes y pues claro, San Google Ampáranos y que fue también de mucha ayuda para identificar algunas imágenes, ¿no? Entonces ella pues le gustaba recorrer, Roberto la acompañó a recorrer colonias, ¿sí? Y todas las expresiones y mientras más contrastantes fueran, parece ser que le llamaban más la atención o reveladoras, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una madre abnegada llorando, cargando al niño quizás, ¿sí? Pensando en una condición fronteriza de migración donde quizás el padre se fue al otro lado a trabajar con, pues digamos que aquí el mister empresario que está ahí ubicado y además todo en un contexto muy guadalupano, ¿no? Entonces son imágenes que llaman mucho la atención. Y me paso a otra temática para no extenderme mucho, a otra temática muy recurrente de ella que eran los niños y las figuras infantiles. Por un lado, los niños están a lo largo de toda su obra y las figuras infantiles parece ser que tenía un trabajo o gozaba con alguna beca que tiene que ver con todas las figuras de Mickey Mouse o de Disney y pues abarca también otro tipo de caricaturas que vienen de la cultura pop norteamericana que también las fotografiaba mucho. Entonces, en ese sentido quedó pendiente saber de dónde provenía esa beca y únicamente hay un registro bibliográfico que menciona este trabajo de cómo Mickey Mouse, el ratón que llegó para quedarse, es el título, fue publicado en España, pero pues no se pudo averiguar dónde fue
de dónde provenía esa beca, pero le llamaba mucho la atención a ella. Y pues tenía como que esta magia, ¿no? De captar a los niños casi interactuando con el mural infantil, con los personajes de los Rugrats, o bien también le llamaban, como decía, mucho la atención las expresiones gráficas urbanas. En este caso, esta me parece que le puse de pie de foto, mural con graffiti y texturas, respeto entre expresiones urbanas, ¿no? Llama mucho la atención que aparte de, digamos, las texturas que pudieron haber sido muy cuidadas por parte de ella y que a lo mejor es lo que le llamó la atención de esta imagen, pues llama la atención como el graffiti, que es una expresión urbana que es conocida y característica por su transgresión hacia la propiedad privada, convive de manera armónica con el mural del mismo barrio, ¿no? Entonces, pues son cosas curiosas que se encuentran viendo estas imágenes, le llamaban mucho la atención, como decíamos, pues esta interpretación, digamos, desde la semiótica, donde tenemos, por un lado, en esta imagen, los mensajes que pudo haber querido plasmar de manera con una muy bien intencionada, quizás el gobierno del estado, al decorar los puentes, pero también la impronta y la apropiación del espacio público por parte de los grafiteros, y en un tercer metalenguaje o metamensaje, aquel que recupera Mariana, abarcando la convivencia de estos multimensajes o metamensajes, ¿no? También, por otro lado, dentro de estas expresiones gráficas urbanas, le interesaban mucho los rótulos y muchas veces incluso recuperando, como en este caso, al rotulista mismo, ¿sí? El autor del rótulo quizás como reconociéndole una especie de autoría, ¿no? Como un autor, como un artista urbano también. Eh, le, todo lo que fueran caricaturas y rótulos, mientras más sugerentes fueran mejor. Aquí tenemos unos chicharrones y tacos, donde son dos puerquitos, dos cochis, los que traen a punto de meter a la olla con aceite a quien a claras se nota una caricatura de Salinas de Gortari, y la risa del niño, ¿no? Entonces, pues bueno, son de las imágenes que recuperaba, y esta sí es una temática, si no nueva, porque sí tenía trabajo que hablaba sobre la migración, pero desde el sur eran los letreros de invitación a no te vayas, que ella encontraba en las carreteras, por ejemplo, o en los pueblos. Y aquí pues se encuentra con instalaciones como esta que estaba en la línea de OTAI frente al aeropuerto, ¿sí? De Las Cruces, que es toda una serie la que le dedica, sería Las Cruces, en la línea divisoria o el bordo, ¿no? Instalación de algún tipo pro defensa de los derechos humanos en la carretera al aeropuerto. No logré identificar con precisión, por eso omití el nombre preciso de la organización que la realizó, pero pues nuevamente, ¿no? Tenemos una interpretación de ella donde recupera una multiplicidad de mensajes a través de su fotografía. Y playas de Tijuana y la línea divisoria, ¿no? Quizás el lugar más fotografiado tanto por artistas como por turistas que vienen a la ciudad, pues Tijuana, las playas de Tijuana. Y pues bueno, también la multiculturalidad, ella se encontró con esta Tijuana y pues obviamente le llamaba mucho la atención, ¿no? Como a través de fotografías de las artesanías que se venden en la garita de Otay, en la garita de San Isidro, perdón, pues podemos ver reflejada a través de una imagen la multiculturalidad de la ciudad, donde encontramos desde calendarios aztecas, zarapes muy tradicionales, como hasta abajo, voy a ampliar un poquito, figuras de Disney, de la cultura mediática norteamericana, Winnie Pooh, podemos encontrar santos, podemos encontrar vírgenes, podemos encontrar budas. Entonces son imágenes muy sugerentes que de alguna manera reflejan esa multiculturalidad que tenemos en Tijuana, ¿no? Pues sí, algunos lugares, perdón, la avenida Revolución y la zona norte, Plaza Santa Cecilia, eh, algunos letreros bilingües de la avenida Revolución también, de lugares muy emblemáticos, el Iguanas Ranas, el Bar Grill and Dance, arriba de las Aras, la tienda de perfumes, y ¿qué más tenemos por acá?
También fotografías sin una temática específicamente. Esta es la Torre de Tijuana, simple y sencillo, los objetos o las construcciones tomadas para hacer una bella composición, ¿sí? Como hay algunas de estas, esta también es la Torre de Tijuana, pero la escalera únicamente, ¿no? O el buzón con medidor de luz, ¿no? Donde claramente lo que se busca no es otra cosa más que el pretexto para jugar con composición y texturas. Un cráneo, esto parece ser que lo ubicamos quizás por allá por Tecate, con una temática muy del desierto, ¿sí? Y también, pues, letreros comerciales, también tiene muchas fotografías de food trucks, ¿sí? The Best Burritos of America, y todo plasmado en un one burro dólar, ¿no? Food truck de burritos, humor fronterizo. Y pues básicamente ese es el recorrido. La conclusión, las conclusiones del trabajo fue que pues habría que hacer un trabajo más profundo para encontrar más información. Muchas fotografías no fue posible identificar ni la fecha ni el lugar. Tenemos una idea más o menos general, pero pues también sería cuestión de un trabajo mucho más extenso, el hacer una investigación o darle un análisis ya más serio desde la antropología visual o la semiótica a esta colección de imágenes que acabo de presentar. Pues no sé, mi querido doctor Josué, cómo veas, si tengas alguna pregunta que nos ayude a dar cierre, si se omitía algo. Claro. No, 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 más que pregunta, un comentario de que vaya, me parece magnífico y me parece muy atinado, muy oportuno sobre todo, que hayas presentado este trabajo en este simposio y además que por parte de la Universidad Iberoamericana se haya convocado a hacer el análisis y la difusión de la obra de Mariana Jampolsky, porque vaya, tradicionalmente los fotógrafos que estudiamos, los fotógrafos que me revisamos para dar cuenta de ciertos aspectos de Tijuana, particularmente el pasado o sus pasados, Claro, son hombres, claro. ¿no? Y los puedo contar, a pesar de la diversidad gráfica, fotográfica de Tijuana, los puedo contar con los dedos. Kingo Nonaka, Kingo Claro. Nonaka, Francisco Galván Valenzuela y por supuesto Harry Crosby, ¿no? Que vaya, el caso de Harry Crosby es emblemático porque su colección, su obra es la primera en ser declarada como Patrimonio Cultural del Estado de Baja California bajo la Ajá. categoría mueble, pero particularmente son fotografías que, por cierto, me atrevo a decir, y con todo respeto, parecidas a las de Mariana Jampolsky, ¿no? Ok. Parecidas en el sentido de escenas, escenarios, espacios, actores. Sin embargo, pues son miradas que nos invitan a reflexionar a una ciudad y a una sociedad que no estamos acostumbrados a ver, ¿sí? El barrio, la calle de terracería, el niño, la expresión popular del mural que hace alusión a las carnitas, pero también a los cholos, etcétera. Entonces, vaya, como yo mismo sostengo en algún trabajo que anda por ahí, Por cierto, ya en el trabajo en extenso está citado ahí, me ayudó mucho tu trabajo, muchas gracias. precisamente de las representaciones a través de la fotografía, la identidad buscada y este juego, este encuentro de las representaciones de Tijuana entre la leyenda blanca y la leyenda negra, una construida principalmente, digo yo, desde afuera y otra desde adentro, ¿no? Así es. Sí, no, pues muchas gracias por el comentario, porque justo para allá iba, ¿no? Yo sostengo la idea, además de lo que ya dijiste, que la fotografía es la tecnología discursiva e identitaria por excelencia para hablar del caso de Tijuana y sus tijuanidades. Ujú. Cuando digo tijuanidades me refiero a la cuestión de discurso, representación de identidad, imaginario, etcétera. Pero vaya, encontramos, por supuesto, a través de la fotografía de King Ononaka o de Francisco Galván, una Tijuana que los defensores de la tijuanidad consideran como ideal, ¿no? Esa Tijuana que se definió en un primer momento histórico, la sociedad que ella se desprende, pero esto, lo que se muestra en el caso de Harry Crosby, pero particularmente lo que tú nos estás mostrando de Mariana Jampolsky, es una Tijuana que ahí está, pero que no hemos volteado a ver, Así es. históricamente hablando, antropológicamente hablando, sociológicamente hablando. Así es que felicidades, me parece muy, muy atinado tu trabajo. Y vaya, pues no queda más que Gracias. agradecer tu participación. A nombre, por supuesto, y de nuevo, del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Articultura,
del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, la Sociedad de Historia de Tijuana, la Sociedad de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana, y el Seminario Mexicano de Geografía y Estadística correspondiente a Tijuana, y por supuesto el Archivo Histórico de Tijuana, que vaya, pues sabes que tienes las puertas abiertas siempre que gustes exponer, acompañarnos, y por supuesto el acervo está a tu disposición para la exploración, para la investigación de estos tópicos que son pues muy necesarios de ser revisados, porque si algo es revisado, socorrido aquí en Tijuana para hablar de, son precisamente las fotografías. Sin embargo, nos hace falta mucho análisis, porque las fotografías han sido utilizadas como tecnología discursiva únicamente para vestir, únicamente para legitimar discursos, pero no para analizar el etos social, que es lo que pienso que se hace con el trabajo de Mariana, o mejor dicho, que Mariana Jampolsky trató de hacer al invitarnos a ver a Tijuana 2 veces a través de su obra, pero además es lo que tú haces en lo particular, analizando o ensayando la obra de Mariana. Así es de que, pues, gracias doble, claro. ¿no? Gracias doble. Sí, no, pues por ahí también quedó pendiente, digo, y desafortunadamente estaban muy oscuras algunas imágenes, pero por ejemplo se metió especie de maquiladoras de textiles, donde de repente el primer plano es una botella de Coca-Cola y un chavo en la máquina de coser, ¿no? Fíjate. O sea, como que sí, ella tenía esta mirada neutral, digamos, desde, digamos, sin prejuicio y con sus intereses, pero con objetivos nuevos que encontró en Tijuana, ¿no? Esto de la migración, encontré que es una mirada completamente nueva para ella y por eso en el libro pues se le dedica todo un apartado y se le reconoce como uno de los 3 ejes centrales. Oh, muy Pues interesante. no, por mi lado, pues agradecer al contrario a tantas instituciones involucradas en este esfuerzo, agradecer que haya sido aceptado mi trabajo y yo encantado de compartirlo y personalmente pues agradecerte el acompañarme y tus comentarios. No, al contrario, muchas gracias, y vaya, también gracias a nuestro público que nos ha venido siguiendo en las redes sociales, que está siguiendo el Simposio de Historia de Tijuana, y pues invitarlos a que sigan pendientes de la programación del mismo. Adrián, gracias, muchas gracias y hasta muy pronto. Igualmente, un abrazo. Gracias igualmente.